Capítulo 11. La escapada virtual. No resulta difícil imaginarse a un niño o una niña comenzando el día pegado a una pantalla viendo los dibujos animados mientras sus papás le preparan el desayuno con prisa. De camino a la escuela, sin apenas mirar por la ventanilla del coche, posiblemente estará viendo una película en el DVD del cabezal del asiento del coche, mientras permanece inmovilizado, por seguridad, en la parte trasera del automóvil. Una vez en la escuela, se entretendrá en el rincón virtual, aprendiendo formas en un programa interactivo. Sin apenas hacer caso de su merienda, intentará jugar con la Game Boy. De vuelta a casa tratará de ver su serie preferida en el televisor de su habitación. Sus padres, temerosos de dejarle fuera de la competición del futuro, le compraron muy pronto un ordenador en el que ahora explorará nuevos juegos. El día que finalmente vaya al campo, pasará una buena parte de la mañana en el centro de interpretación, en el que hay unos buenos simuladores del bosque y los animales que lo habitaban, antes de que lo devorara la nueva urbanización. La escapada virtual consiste en relacionarse, percibir, preocuparse, sentir emociones y ocuparse más de las pantallas que del territorio, mientras éste va siendo progresivamente devastado. Aunque hay muchos tipos de pantallas, en este texto nos centraremos en aquellas que producen realidad virtual, que son fundamentalmente la televisión y los videojuegos, y los ordenadores utilizados en los mismos, excluyendo las pantallas dedicadas a la comunicación bidireccional o multidireccional, más conectadas con el mundo físico. A las 3 horas y 3/4 diarias que la población dedica como media a ver la televisión, se le han sumado, pues ese tiempo apenas ha disminuido, casi otras tantas de videojuegos y ordenador. Estas horas se han sustraído al tiempo en el territorio y a las relaciones cara a cara. Una buena parte de la experiencia mental y emocional está siendo ya configurada por las pantallas y en especial por las de televisión. La experiencia directa del territorio empieza a ser residual, mientras éste es saqueado, desordenado químicamente, simplificado biológicamente, cementado y destruido. Alejarse tanto del medio natural borra la noción de ecodependencia. Deja paso a decisiones políticas, sistemas de producción y formas de vida que lo aniquilan sin que sea adecuadamente comprendido y sin que resulte una preocupación esencial. En buena medida, el tiempo con las pantallas es un tiempo manipulado por quienes las financian, las controlan, las poseen, se enriquecen con ellas o aumentan poder con su ayuda. En el caso de la televisión se ve más claro. La televisión es un medio por el cual las compañías más grandes del planeta se hacen aún más grandes. La televisión y los videojuegos convierten a la mayor parte de la población del planeta en espectadores o falsos protagonistas. Si se mirara el planeta desde un satélite, se observaría que las llamadas zonas desarrolladas de este son manchas grises y borrosas que se expanden del mismo modo que una enfermedad. Las dos costas de Estados Unidos, una amplia zona de Centroeuropa, las costas mediterráneas, Japón y las nuevas economías asiáticas. También se observaría cómo las zonas áridas han ido creciendo en detrimento de las zonas boscosas, aumentando con ello el color parduzco. La atmósfera en general se ha hecho más gris. Pues bien, a la vez que el planeta se ha hecho más borroso y descolorido, las tecnologías de producción de realidad virtual, como si fuera una estudiada correlación inversa, han ido adquiriendo más colores y una mayor definición. Las ventanas han ido siendo sustituidas por pantallas y se ha ido dejando de mirar la realidad de forma directa, prefiriendo ver lo que de ella se filma o se recrea. La referencia de la realidad ya no es la observación directa de millones de ojos, sino lo que la pantalla dice. Y lo que la pantalla dice es diseñado solo por unos pocos, que sirven a los fines de quienes la controlan. Por eso la riqueza se muestra en términos de ventas o en los indicadores de la bolsa, y no en la calidad del aire,
el suelo, el agua, las relaciones humanas, la igualdad de oportunidades o la biodiversidad. La menor interacción con el territorio hace desconfiar a la gente de su propia observación y la pantalla misma se convierte en la referencia más valiosa. Los más media han ido creciendo hasta convertirse en una especie de nuevo medio ambiente, creando una inversión de estatus que consigue que para muchas personas ya no haya otra realidad relevante que la que se produce en la pantalla. ¿Lo ha dicho la televisión? Por eso, en la actual situación de grave crisis ecológica, esa función de escapada que facilita el desarrollo de la industria virtual se convierte en un problema de primera magnitud. Incluso el propio currículum educativo oficial apuesta más por la competencia digital como la clave de la adaptación al futuro que por la adaptación al territorio físico. Las máquinas y pantallas median de forma creciente entre las personas y el territorio, hasta el punto de que este último tiende a desaparecer en las representaciones mentales. Cabría imaginar una sociedad cayendo por el abismo de la destrucción de su propio sustento, mientras mira emocionada la última serie adaptada, en esta ocasión a la pantalla del móvil. Cuanto más destrozado el planeta, más distraídos estamos. Y si en algún momento se cuela una noticia de la degradación irreversible del territorio, es probable que miremos de nuevo las pantallas para olvidar el desagrado que nos produce esa destrucción. La inversión de prioridades entre el mundo real y el mundo virtual tiene nefastas consecuencias para la conservación de las condiciones de la vida. Esto obliga a que una educación para la sostenibilidad tenga que poner el énfasis en una educación en el territorio y entre personas. La primera escapada fue del territorio natural a los entornos artificiales. Mucho antes de la escapada a las pantallas, se produjo ya la escapada de la naturaleza a los entornos artificiales, ciudades, edificios, carreteras, despachos, etc. Los seres humanos fueron configurando entornos creados por ellos mismos y llegaron a pensar que estos eran más valiosos que los entornos naturales. Un edificio moderno de oficinas no contiene apenas nada que no haya existido previamente en la mente humana. Lo mismo ocurre con otros espacios de nuestros contextos vitales. En entornos urbanos, que ya alojan a más de la mitad de la humanidad, es posible vivir durante semanas o meses sin pisar directamente sobre la tierra ni una sola vez. De esta manera, podemos llegar a pensar que lo que existe ha de ser diseñado por la mente humana. Aquello que cae fuera del diseño humano, como el río, los insectos o las rocas, tiene un valor residual. Las decisiones importantes, las que afectan a todo un territorio, se toman normalmente dentro de edificios en los que la naturaleza no resulta significativa. La comprensión del mundo se hace en clave de las cosas inventadas por los humanos. El planeta es ahora menos significativo que los ingenios artificiales. La muerte del planeta se desdibuja porque los ingenios son cada vez más grandes, más atractivos o más complejos. El agua aparece en el grifo, las pilas desaparecen en el contenedor, la leche viene en el tetrabric, la riqueza son números en un ordenador, la información es la que se transmite por medios electrónicos. El medio artificial ha suplantado en nuestra mente al medio natural, a pesar de que nuestra vida, aunque no lo parezca, sea medio natural. Nuestro lenguaje y nuestra cultura reflejan el alejamiento de la naturaleza. Las metáforas, las canciones, los apodos, los cuentos basados en la naturaleza han ido siendo sustituidos por metáforas del mundo artificial. Las metáforas antiguas están fuera de onda. Los seres humanos confiamos menos en nuestra capacidad de observación y conocimiento directo. Cuanto más alejados estamos de la experiencia directa, más delegamos en las jerarquías tecnocientíficas. Cuanto más altas son las jerarquías tecnocientíficas, más dependen de los intereses comerciales de las grandes compañías. La comprensión del mundo se hace cada vez más en clave comercial.
En la actualidad, la representación misma del medio ambiente está cada vez más en manos de las compañías que lo destruyen. Por eso hay coches ecológicos o empresas energéticas verdes. No es una casualidad que los programas de televisión del tiempo y del medio ambiente estén patrocinados por las compañías más contaminantes. Hasta hace bien poco, las diferentes culturas contaban con numerosos referentes en la naturaleza, incluso se le tenía como maestra y portadora de información y sabiduría. Al dejar de tener esta como referente, la mente humana solo mira lo inventado por ella misma y llega a creerse que solo depende de sí. De ahí la fe ciega en la tecnología. La pérdida de referencias con el territorio supone un golpe muy fuerte a la sostenibilidad, porque significa alejarse de las reglas de la naturaleza, tales como cerrar los ciclos, vivir del sol, transportarse con esfuerzo, ir lento, etc. No resulta extraño el éxito de las pantallas en un entorno peligroso y hostil ocupado por el cemento y los coches. Lugares originalmente tan diversos como bosques, valles, colinas, ciénagas, lagunas o barrancos han sido unificados en trazados metropolitanos. Cada vez más los animales que se ven son en realidad animales virtuales porque la mayor parte de los animales han sido expulsados de los entornos humanos, con excepción de los perros y gatos, gorriones, moscas, palomas, ratas y cucarachas. Recluidos en los espacios domésticos, con dificultades para la movilidad autónoma que permite pasear o corretear, sin apenas asuntos sobre los que decidir, más allá de las opciones de consumo, en su mayoría triviales, y con restricciones en el acceso a otras personas, una pantalla llega a resultar bastante más atractiva que la realidad misma. Las diferentes clases de pantallas. Aun cuando su aspecto es muy parecido, hay diferentes clases de pantallas. Bajo una apariencia similar se esconden actividades y consecuencias de muy diferente naturaleza. Mirar una web de Renault es semejante a mirar un folleto o un anuncio. Buscar un término en Google se parece a mirar un diccionario. Rebuscar en una biblioteca o preguntar a alguien por teléfono. Según lo que se mire en YouTube, se está haciendo una actividad de igual naturaleza que mirar la televisión o que ver el vídeo de la primera comunión de una prima. Se puede estar haciendo la compra, pagando, enviando cartas, consultando un mapa o escribiendo con una máquina de escribir con memoria y Tipex. Hablar con personas conocidas y cercanas con el Messenger comporta consecuencias muy diferentes a hablar con personas desconocidas y distantes en un chat o en un blog. Comprar casas por Internet comporta consecuencias muy diferentes a jugar con la videoconsola. Aunque en casi todas las pantallas tiende a menospreciarse o ignorarse la distancia física, que un ecosistema nunca ignoraría, puede decirse que las actividades antes mencionadas son de diferente naturaleza. Si bien es cierto que cualquier clasificación es simplificadora, en nuestro caso distinguiremos las pantallas esencialmente unidireccionales de difusión y no interactivas, la televisión o el ordenador utilizado como monitor de televisión, de las multidireccionales de comunicación o interactivas, y dentro de estas últimas, las que se mueven en el espacio irrelevante, videojuegos, y las que tienen conexiones significativas con el territorio o con las personas reales. La televisión y el deterioro del territorio. ¿Qué relación tiene la televisión con el deterioro ecológico? Para muchas personas, la televisión ha contribuido a la conciencia ecológica, ya que ocasionalmente han visto que en la programación se incluye un documental sobre el calentamiento global. Con frecuencia se invisibiliza la naturaleza comercial de la televisión, se olvida que es una máquina de crear deseos sobre cosas que no se necesitan o que no podemos permitirnos desde el punto de vista ecológico. De hecho, cuando algo es necesario, no suele hacer falta que los anuncios de la televisión te lo digan insistentemente y de manera seductora. La televisión se financia, existe y tiene su razón de ser precisamente por este mecanismo. La pequeña pantalla, que ya está dejando de serlo, dedica mucho más esfuerzo a hacer deseables los coches,
publicidad del automóvil, carreras, películas en las que los coches marcan quién es quién, y a fomentar la movilidad motorizada que a hablar de las emisiones de CO2, y en cualquier caso nunca dirían que General Motors, Renault o BMW son, junto con otras compañías, responsables del cambio climático. En buena medida, lo que propone la televisión es un estilo de vida insostenible. Los modelos que propone suelen necesitar más energía, emiten más residuos y están más mercantilizados. En realidad, promueve la dependencia del mercado y de las grandes compañías para conseguir la supervivencia y la felicidad. La televisión es un aparato especialmente eficaz para suprimir millones de interacciones entre las personas y todo lo que estas interacciones producen: conocimiento, lenguaje, comunicación, estructuras de relación, afecto, contacto, conflicto, creación, organización social y poder. Es igualmente eficaz en interacción con otros factores como el proceso de urbanización o el sistema de movilidad, retirando a las personas del territorio próximo, perdiéndose con ello la observación directa, el conocimiento, las representaciones locales, las referencias físicas, la responsabilidad y el cuidado del mismo. Para entender la televisión, puede ser útil tomar distancia momentáneamente de la cajita o pantalla y contemplar su trastienda. Un sistema de camiones que van a filmar a un lugar concreto, satélites que repiten la señal, acuerdos con los gobiernos para saber qué canales pueden emitir y cuáles no, flujos financieros que la acompañan, condiciones laborales de las personas que trabajan en ellas, criterios de decisión acerca de las programaciones, investigaciones de envergadura que las grandes compañías hacen sobre cada uno de sus spots publicitarios, etc. Todo eso que no vemos es parte esencial del fenómeno televisivo. Una buena parte de la tecnología de la televisión no es otra cosa que tecnología para captar la atención y mantenerla fiel a la pantalla. La programación, la estructura de los programas, la manera de ensamblar unos con otros responde a esta necesidad. Lo que en realidad hace la televisión es enganchar miradas para vendérselas a los anunciantes. De ahí que tenga más interés el tamaño de las audiencias que los contenidos televisados, a excepción de los publicitarios. La televisión dificulta las interacciones de las personas entre sí y con su entorno físico y las sustituye por la contemplación de un espacio virtual en continuo movimiento, cuyas imágenes han sido seleccionadas y manipuladas intencionalmente por unas pocas personas al servicio, en última instancia, de la comercialización a gran escala. La televisión desplaza las preocupaciones al espacio virtual y esconde el deterioro del espacio real. A su vez consigue, con una eficacia desmesurada y sin que apenas se note, acelerar la concentración de poder sobre la realidad misma. El fenómeno virtual en nuestros cerebros. El punto de partida, en el análisis de la simulación que se da en las pantallas, es la dificultad que el sistema nervioso en su conjunto tiene para distinguir las imágenes de la realidad de las imágenes virtuales o de representación de la realidad. Por esta razón, lloramos viendo una serie de ficción y nos emocionamos con los anuncios de turrones. El cerebro ha ido evolucionando en los organismos más complejos, incluida la especie humana, basándose en la credulidad de lo que ve. Todo el mundo sabe que añadir una imagen a una noticia cualquiera le confiere un carácter de más veracidad. Las informaciones icónicas producen en el cerebro la sensación de que son algo intrínsecamente creíble. Intrínsecamente creíble. A lo largo de la evolución no ha sido necesario desarrollar la capacidad de discriminar las imágenes virtuales de las reales, puesto que estas primeras no existían o eran poco relevantes, espejismos, reflejos en el agua o dibujos estáticos poco precisos. La dificultad para distinguir las imágenes de la realidad de las virtuales hace que cuando el locutor de televisión mira a la cámara, millones de personas se sientan miradas,
a pesar de que nadie las mira. Me pongo la televisión porque me siento más acompañada, dicen muchas personas desde su soledad. La realidad se desplaza del territorio a la pantalla. Millones de personas han dejado de cotillear sobre sus vecinos y vecinas y cotillean ahora sobre los famosos, en muchas ocasiones auténticos personajes virtuales. El cotilleo sobre los vecinos, además de enfadar a unos cuantos, tiene otras funciones como son transmitir la información local o mantener ciertas reglas que permiten una articulación comunitaria. El cotilleo sobre los famosos o personas lejanas es fundamentalmente espectáculo, ya no sirve para la articulación social. Muchas personas tienen miedo ahora de que secuestren a sus hijos, incluso aunque vivan en hábitats tranquilos, por el mero hecho de que han visto cientos de relatos amenazantes en los programas de telerrealidad. La fuerza de las imágenes de la pantalla hace que a menudo reciban un estatus de realidad superior a la realidad misma. Al estar más aislados de los demás y más desconectados del territorio, entre otras causas por la televisión misma, y al mirar todos las mismas imágenes, la televisión consigue ser el referente más potente de validación de la realidad. Lo que no sale en televisión no existe. La televisión inventa y legitima la realidad. Incluso las conversaciones que tenemos en el tiempo en que no vemos la televisión son dirigidas por las propuestas televisivas. Si no veo la tele, luego no tengo de qué hablar con mis amigos. Los niños y las niñas juegan a lo que sale en ella y compran los juguetes de acuerdo a lo que en ella se proyecta. Se pierde así una de las funciones principales del juego, la adaptación a la realidad, creándose un bucle loco y autorreferente que flota en el vacío virtual. Millones de personas han dejado de hablar de la llegada del otoño, la supresión del paso de peatones, la procedencia de las semillas, porque están más interesadas en lo que sucede en la pantalla que en lo que le ocurre al territorio del cual viven. La imagen del mundo, del bienestar, de las necesidades, del fracaso, de los valles o de las cosechas, deja de ser construida por las relaciones de millones de personas con el mundo y entre sí, y pasa a ser diseñada por un selecto grupo de personas que controlan lo que aparece y lo que no aparece en las pantallas. La dificultad para distinguir entre imágenes reales y virtuales, junto con el aislamiento social y la cantidad de tiempo dedicado a ver la televisión, borra las fronteras entre realidad y ficción e invierte el referente para conocer quiénes somos, cómo es la realidad y cuál es el mundo deseable. El sistema nervioso necesita una estimulación mínima para no desorganizarse. Por eso miramos el fuego de la chimenea, la mosca que vuela, el conejito en movimiento de la esquina de la pantalla del PowerPoint. En un salón de objetos familiares y estáticos, en ausencia de otros estímulos, miramos antes la televisión que la pared o la estantería. No es necesaria una propuesta televisiva muy interesante. Como una bombilla de colores en movimiento que es, capta nuestra atención con más poder que el marrón del armario o las sillas inmóviles de la esquina. Para mantener la atención, que tampoco cuesta captar, la televisión utiliza los acontecimientos técnicos. Esto es una interrupción del flujo estimular habitual, un cambio de plano, un sonido fuerte, un personaje que entra en escena, una ralentización inesperada, etc. Estos acontecimientos técnicos se producen cada pocos segundos y en los anuncios casi cada segundo. En los últimos años este fenómeno se ha acelerado, pues el cerebro se acostumbra y ya no tienen tanta capacidad de mantener la atención. Por la misma razón ha sido necesario ir aumentando el impacto emocional de las propuestas televisivas. Así se ha ido incrementando el valor provocativo de los estímulos. Lo que antes era un debate tranquilo, ahora tiene que ser necesariamente acalorado. No es difícil ver todo tipo de accidentes y persecuciones, operaciones quirúrgicas o sucesos delictivos anecdóticos. El repertorio de extravagancias empieza a su vez a ser habitual. Todo aquello que pueda mantener sentados a los espectadores para que vean entre uno y otro programa en el interior de los mismos unos cuantos mensajes de carácter comercial o ideológico.
Para mantener la atención, la televisión transforma en espectáculo todo lo que trata: el discurso político, el conocimiento, el conflicto, el terror, la guerra, la destrucción, la muerte. Son fundamentalmente espectáculo y audiencia para la televisión. La situación de privación sensorial en la que normalmente se visualiza la pantalla de la televisión, prolongadamente quietos, en una habitación en semipenumbra, sin hablar y sin relacionarse, produce en el espectador un estado parecido al de la ensoñación, dejando camino libre a la implantación de imágenes en nuestro cerebro. Imágenes que han sido previamente seleccionadas, tratadas, aceleradas, cortadas y combinadas por otras personas. La ensoñación, vivida como propia, en realidad es la de otras personas lejanas que tienen unos objetivos muy diferentes a los nuestros. Quienes practican la conversación, la lectura o realizan una acción marcan su velocidad de procesamiento de la información. En estas acciones se puede interrumpir, preguntar, releer, subrayar, volver a mirar, manipular. Las imágenes de la televisión, sin embargo, entran directamente en los bancos de la memoria sin apenas poder ser filtradas ni procesadas. Ante el flujo de imágenes, la mente actúa solo como receptáculo. Por otra parte, la secuencia de imágenes del rato en el que vemos la televisión, lejos de construir un discurso con una sintaxis más o menos coherente, carece de estructura narrativa. En conjunto no es otra cosa que una superposición atropellada de imágenes e informaciones breves y descontextualizadas, ahora ficción, ahora noticias, ahora publicidad, ahora telerrealidad, ahora cambio de canal. Al mezclarse realidad con ficción, publicidad con noticias cortas, al cambiar de lugares, temas y canales con tanta facilidad, al descontextualizar y manipular las imágenes, al tratar muchos temas lejanos y pocos cercanos, y al estar el cerebro que lo mira a bajo rendimiento, se crea una especie de caleidoscopio o sopa en la que uno no sabe a qué atenerse, debilitándose las fronteras entre la verdad y la falsedad. Una característica esencial de la televisión es su capacidad de someter al espectador a informaciones, acontecimientos reales o ficticios que provocan respuestas emocionales sin permitir en el momento reacciones conductuales, más allá de un parpadeo o alguna exclamación. Enseña a no moverse mientras pasa algo. La televisión no tiene por qué dar mucha satisfacción para acceder a ser mirada, pero eso sí, la da de forma inmediata, lo que no hace casi ninguna otra actividad humana. Esta particularidad, junto con el hecho de que también requiere un ligero esfuerzo, dejar de mirarla para dedicarse a otra cosa, podría dar razón de que sea la segunda actividad en orden de importancia después del trabajo asalariado o doméstico. Este sencillo mecanismo es también el causante de los cientos de millones de interacciones, reflexiones y experiencias que han dejado de ocurrir en las personas desde que se popularizó el uso de la televisión. Los mapas cognitivos se desarrollan en el cerebro a partir de las actividades que realizamos. La televisión se convierte en uno de los mayores campos de experiencia mental, desplazando las vivencias con otras personas en la realidad y dificultando la elaboración propia de nuestro cerebro. Una buena parte de nuestros mapas cognitivos están implantados por la televisión. Estos mapas están gravemente distorsionados, sesgados y desordenados con respecto a la realidad, pues son introducidos con la sola finalidad de mantener nuestra atención en la pantalla. Para este fin vale todo, y mientras va transmitiendo mensajes de naturaleza comercial, la televisión marca la agenda de los temas a tratar y pensar. La televisión tiene que convertir todos sus contenidos en espectáculo visual para su propia supervivencia. De acuerdo a esta regla, determinadas informaciones, asuntos o sucesos son más televisables que otras. Es más televisable la guerra que la paz, el conflicto que la cooperación, lo rápido que lo lento, la destrucción que la construcción.
Se puede televisar a los excluidos sociales, pero resulta más difícil televisar las causas de la exclusión. La naturaleza tecnológica de la televisión predetermina los límites de su contenido. Un tipo de información puede ser difundido con facilidad, otro solo parcialmente y otro no puede serlo en absoluto. La televisión es como un telescopio que selecciona un puñado de acontecimientos entre billones de ellos y los envía a millones de personas que dejan de atender el resto de los acontecimientos. Este telescopio no selecciona la subida de la marea, ni la gente común que tiende la ropa, ni los cientos de reuniones de las personas que desarrollan alternativas vitales viables. Al perderse muchos referentes directos de la realidad próxima, se crean las condiciones adecuadas para implantar imágenes y convertirlas en el referente más potente. El espectador es acostumbrado a ver el mundo sin actuar sobre él, a sentir sin tener vivencias propias. Al separar la información de la ejecución, al contemplar un mundo mosaico en el que no se perciben las relaciones, se crea un estado de aturdimiento, indefensión y modorra en el que crece con facilidad la parálisis social. El efecto de la tele en las relaciones sociales. La esencia de este mal autodenominado medio de comunicación masivo es que unas pocas personas hablan a muchas, que a su vez están calladas, quietas y progresivamente aisladas. La comunicación social, articulación de innumerables interacciones entre personas cercanas, que entre otras cosas ha producido las lenguas con las que nos comunicamos e incluso pensamos, ha sido sustituida por unas pocas personas lejanas que hablan con destellos de imágenes semicreíbles al resto, que no puede contestar excepto con sus conductas de compra. El desplazamiento de las formas de distracción al espacio virtual afecta de forma grave al sistema de relaciones interpersonales. La televisión estimula la separación de la gente entre sí, desalienta la vida organizativa y desarticula la comunidad. La memoria empieza a grabar informaciones sobre relaciones virtuales en detrimento de las relaciones reales. Los intereses también se trasladan al espacio virtual. Pueden interesar más las noticias sobre los famosos, incluso desconocidos, que aparecen en la pantalla, que sobre los vecinos, familiares y compañeros o compañeras de trabajo. Las relaciones de verdad se sustituyen por la ilusión de relaciones, debilitándose gravemente el sistema de vínculos interpersonales. Cada vez más personas viven, enferman y mueren solas. Muchas veces apetece más ver la televisión que ver a las personas conocidas o que establecer nuevas amistades. El resultado es una fragmentación de las relaciones y una disminución de las agrupaciones, asociaciones y estructuras comunitarias territoriales y, por lo tanto, del poder y la cohesión que éstas tenían. La competencia de las pantallas de televisión con la realidad social acarrea numerosas consecuencias. De entrada, suprime o debilita la conversación inmediata, la de las comidas y las cenas. Recorta la conversación con las personas más próximas, dificultando su conocimiento y convierte lo cercano en extraño. El aislamiento que provoca permite adaptarse a los vínculos sociales de baja intensidad, de ahí el éxito de las relaciones en el ciberespacio. La soledad que produce se resuelve a su vez viendo aún más horas de televisión. La televisión calma el dolor que ella misma provoca. Disminuye la información local sobre las realidades y las personas más próximas y por lo tanto disminuye las posibilidades de articular relaciones. Homogeneiza las cabezas y suprime la sociodiversidad al seleccionar la pantalla, un trozo muy pequeño de realidad, y repartirlo a todos los cerebros por igual. Dejan de ser conocidas las realidades o los comportamientos que no han sido seleccionados, sin que por otra parte se echen de menos. Al ser las pantallas nuestro principal referente y no aparecer en ellas otras realidades, lo lógico es pensar que no existen. La naturaleza comercial de la televisión y la concentración de poder.
La razón última de la televisión es anunciar. La razón última de anunciar es obtener beneficios monetarios. La razón última de acumular beneficios monetarios es concentrar poder. El medio televisivo es bastante torpe para transmitir argumentos, debates científicos, representaciones culturales complejas, pero es absolutamente idóneo para introducir mensajes publicitarios cortos y mensajes con poder emocional. Los productos se presentan aislados, sin relaciones y sin consecuencias. Los breves mensajes comerciales se presentan sin razonamientos, con asociaciones emocionales simples, y en un momento en que el cerebro, además, tiene difícil utilizar potencialidades como la reflexión, la imaginación o la crítica. La mente de las personas está siendo cada vez más ocupada con información puramente comercial. Aunque no lo queramos, reconocemos la sintonía televisiva de los anuncios de cientos o miles de marcas y otros tantos logos. Es prácticamente imposible oír hablar mal de las grandes empresas de televisión en televisión, incluso a pesar de que la mayor parte de los problemas de la sostenibilidad del planeta están causados por su acción depredadora. Con una variedad de ingeniosas triquiñuelas, la publicidad consigue suprimir las numerosas barreras que las personas y las comunidades tienen para desarrollar su bienestar, entre otras relacionándose, y las reduce a un pequeño espectro de soluciones que ofrecen las grandes compañías. Como la tecnología de implantación de imágenes en el cerebro, la televisión permite hablar directamente al interior de la mente de millones de personas y depositar en ella imágenes que difícilmente se pueden modificar, capaces de lograr que la gente haga lo que de otra manera nunca hubiera pensado hacer. No hay que olvidar la ley de Galbraith: se publicita lo que no se necesita. Ha conseguido suprimir las numerosas maneras diferentes de estar frescos, de desayunar o de percibir la belleza que había en los diferentes territorios y culturas, y sustituirlas por el aire acondicionado de Fuji, los potitos de Nestlé o la cabellera al aire de L'Oréal. La idea finalmente es bien simple. La televisión es un medio en manos de los ricos, que lo controlan adecuadamente para hacerse aún más ricos. No hay obreros, no hay obreras, ocupas, ecuatorianos o ecologistas controlando la programación. Junto con el sistema financiero, la televisión es el acelerador más eficiente del proceso de globalización, en el que la producción y los residuos se crean a escala mundial, y los beneficios y el control de los recursos suelen concentrarse en los mismos sitios. Las televisiones más importantes del mundo son propiedad de las 100 compañías más grandes, que a su vez son las que más anuncian en televisión. Las cadenas públicas o se privatizan o se mimetizan con las privadas, y en cualquier caso las que las financian son, en buena parte, las mismas compañías. En la actualidad existen unos conglomerados industrial, financiero, mediático, políticos, véase el caso Berlusconi, en los que resulta muy difícil saber quién controla a quién, pues son todo uno, o hacia ellos se encaminan. Se esperan además nuevas alianzas en los sectores de la energía, las telecomunicaciones, la industria del entretenimiento, la biotecnología, la aeronáutica, etc. En solo 2 generaciones, la enorme variedad de producciones locales en los diferentes sectores de la economía, alimentación, movilidad, energía, comunicaciones, entretenimiento, finanzas, etc., está controlada por un reducido espectro de macrocompañías que controlan la televisión o son parte de ella. Las grandes corporaciones pueden extraer beneficios de todos los rincones del planeta y de todos los rincones de nuestra conciencia. Para ello es necesaria una tecnología que cambie las cabezas y las relaciones en todos los lugares del mundo. Es necesaria una tecnología que legitime la enorme concentración de poder y elimine paulatinamente cualquier otro sistema o alternativa en los cerebros.
Esa tecnología es la televisión. Las representaciones sociales y el pensamiento único. La televisión suprime la diversidad cultural. Con la ayuda de los satélites y las parabólicas envían los mismos mensajes a una parte importante de la población del planeta. Aunque estos mensajes caen en lugares con condiciones muy distintas, por eso pueden verse casas victorianas y campos de golf en Almería. La televisión rompe el delicado sistema cultura-territorio que buscaba la adaptación de las soluciones a las características de cada situación y lo sustituye por una propuesta única o trivialmente diferenciada en detrimento de la diversificación de la producción y de los beneficios. La televisión, sembrando lo mismo en millones de cerebros, practica algo así como monocultivo cultural. De la misma manera que las lenguas con las que nos comunicamos y pensamos han sido producto de innumerables interacciones entre las personas a lo largo de muchas generaciones, también las representaciones sociales y los diferentes relatos con los que se entiende el mundo han sido producto de la interacción de las personas entre sí y con el territorio. Si bien es cierto que los relatos culturales también han sido promocionados, cuando no impuestos, desde los diferentes núcleos de poder, nunca había existido una tecnología capaz de introducir masivamente imágenes y mensajes cortos directamente en el interior de los cerebros, mientras se mantienen estos a bajo rendimiento y aislados entre sí. Hasta hace 2 generaciones, las representaciones sociales tenían que propagarse despacio y a través de una maraña de interacciones y distancias, siendo matizadas aquí y allá según las circunstancias y recursos de cada lugar. La diversidad de representaciones sociales ha permitido a las diferentes comunidades relacionarse con su territorio. A la vez, éstas se iban modificando de acuerdo a los nuevos problemas y también pugnas de poder que se iban presentando. En la actualidad, las representaciones sociales, la mayor parte de ellas comerciales, aunque también políticas, son diseñadas por un pequeño número de personas al servicio de los intereses de quienes las producen y son difundidas simultáneamente y sin apenas resistencia cognitiva a millones de personas que las reciben quietas en su sofá, probablemente calladas en su habitación medio a oscuras. No hay que olvidar que un sector importante de la población tiene la televisión como fuente casi exclusiva de información y que incluso el resto de medios de información, ya en buena parte en manos de las propias cadenas de televisión, desarrollan una fuerte servidumbre con ella. El discurso y las representaciones sociales difundidas a través de la televisión muestran una serie de características. Es, en buena parte, un discurso comercial desarrollado de forma directa a través de la publicidad. La mayoría de los programas son una excusa para ver la publicidad, o indirectamente a través de programas sponsorizados, películas, concursos, deportes que introducen la publicidad, publireportajes camuflados, por ejemplo los que promocionan tecnologías, noticiarios que hablan de las grandes compañías en sus cabeceras o en la sección económica, etc. Es un discurso del poder en el que se identifican los intereses de unos pocos con los de la generalidad de la humanidad. Por ejemplo, se da como una cosa buena en sí misma que hayan aumentado las ventas de coches o el consumo de energía, independientemente de que sean necesarios o que causen problemas ecológicos. Los países no occidentales que aparecen son sobre todo aquellos con los que Estados Unidos ha establecido algún conflicto. Las formas culturales mayoritarias que se muestran son las de una pequeña parte de la humanidad. En numerosos países, 9 de cada 10 películas son norteamericanas. Es prácticamente imposible que aparezca una crítica relevante a una de las grandes compañías. Es imposible que aparezca una crítica a las compañías propietarias de la propia televisión. A pesar de ser uno de los fenómenos más relevantes de nuestro tiempo, no aparece nada que se parezca a una reflexión o crítica remota de la publicidad en televisión.
Es un discurso simple, con muchos adjetivos y pocos argumentos. No se analizan en general las causas de los problemas. ¿Alguien recuerda más de 3 programas que hayan hablado de las causas que producen la exclusión social? La televisión no soporta la construcción racional del discurso, solo le interesa la confrontación emocional. El debate es extravagante, los polos están cuidadosamente seleccionados y tiene la función de crear espectáculo para mantener mirando y sin pensar al espectador. Adula al espectador. Nos importas. Usted elige. Muestre su inteligencia. Su personalidad es única, mientras le propone gratificaciones inmediatas, triviales, masivas y pueriles. Celebra el sistema que la hace posible, la modernidad, el crecimiento, el progreso, la tecnología, la sociedad de la información, la globalización, las armas inteligentes, etc., mientras ignora o reduce a sucesos o accidentes los destrozos que el sistema proporciona. Elimina, ignora, silencia, esoteriza, convierte en espectáculo, ridiculiza o distorsiona cualquier tipo de alternativa al modelo de desarrollo que ella propone, haciendo ver que solo hay un camino posible y el resto es el caos, la superstición, la ingenuidad, la violencia o el fanatismo. La propia naturaleza de la televisión y sus servidumbres, sin las cuales no sería posible, impiden desde ella iniciar una alternativa, pues se le cortarían las alas de forma inmediata. La televisión se convierte en el principal productor de representaciones sociales, en el difusor por excelencia del discurso dominante. Desde unos pocos centros de diseño se seleccionan las informaciones, programas y mensajes comerciales y se distribuyen con una inmensa eficacia al interior del cerebro de millones de espectadores, a los que se les dice qué estilo de vida es el deseable, qué valores defender, cómo entender la economía, cómo entender la tecnología, qué es el terror, cómo construir las sociedades y cómo mirar el planeta. Cuando las personas reciben el discurso icónico, dejan de interaccionar y pensar, por lo que este discurso se convierte en el principal referente en la construcción de la visión del mundo. Desde la tecnología de la televisión, el concepto de pensamiento único adquiere toda su significación. Para entender la televisión como sistema de información, podríamos imaginarnos unas abejas que tienen en su cerebro una parte importante de su limitado banco de datos, ocupado con información de flores de un valle lejano en el que nunca vivirán. Esta información ha eliminado otra gran cantidad de la que tenían sobre las flores de su propio valle. Además, todas las abejas de los diferentes valles tienen la misma información de ese valle remoto. Y para colmo, la información sobre ese valle es incompleta e incorrecta. Las abejas piensan a su vez que esa información es la más adecuada, por lo que empiezan a tener comportamientos desordenados y dificultades para reconocer y adaptarse a su valle. Tampoco les sirve la información para trasladarse a otros valles. La cantidad de información que cabe en un cerebro humano no ha aumentado significativamente, pero el contenido ha sido desplazado en una buena parte por información remota, homogeneizada, sesgada y poco relevante para sus necesidades. Como la abeja de nuestra historia, acumulamos información parcial y equívoca sobre valles que no habitamos ni habitaremos. Televisión y educación para la sostenibilidad. A pesar de la necesidad de un cambio drástico para permitir la sostenibilidad en el planeta, no es previsible que la televisión trabaje por ese cambio, pues como tecnología de poder que es, siempre estará más interesada en la continuidad que en la transformación. En la televisión no suelen aparecer las alternativas sostenibles si éstas no favorecen los intereses de sus dueños. La televisión promueve una conciencia ecológica que no ponga en cuestión el sistema que favorece a las grandes empresas.
En realidad sirve como instrumento para que las compañías más contaminantes del mundo laven su imagen con un barniz verde. La televisión canaliza la conciencia ecológica provocada por la percepción de desastres imposibles de ocultar y la utiliza al servicio de las compañías que la financian. En la actualidad, ya se puede ver en el discurso publicitario todo tipo de invitaciones a compras que favorecen el medio ambiente. Reforesta mientras conduces. Por otra parte, la televisión puede llegar a funcionar como un potente somnífero ante el dolor y la ansiedad que puede provocar el advenimiento de la catástrofe ecológica. Los videojuegos. A diferencia de la televisión, los videojuegos permiten la interacción fundamentalmente con la máquina, aunque también con otros participantes. Permiten también una cierta actividad psicomotora e intelectual, resolución de problemas. A diferencia de la televisión, en ellos ocurren cosas, aunque virtuales, como consecuencia de las acciones que la persona realiza. Así como con la televisión se aprende la pasividad, con el videojuego se aprende la irrelevancia de la acción. La persona actuante recibe una retroalimentación precisa sobre las consecuencias virtuales de sus acciones y con ella sufre una ilusión de contingencia, una ilusión de poder. Sin embargo, no es más que una ilusión, porque en el espacio real no ocurre nada como consecuencia de sus acciones. En el espacio real cada vez son menos las personas que deciden lo que ocurre, qué se produce, qué se come, qué se siembra, qué se ve. Cabe relacionar el éxito de los videojuegos, además de por razones de mercado y de su precisión estimular, con la progresiva dificultad de acceso a la interacción con las personas y con el territorio. La participación en el espacio virtual se hace en buena medida en detrimento de las posibilidades de participación en el espacio real. Se aprende a ser protagonistas de la nada. Los videojuegos comparten características con muchos juegos tradicionales, desde el parchís al voleibol, tales como la competición, el reto, la capacidad de entretener, la ausencia de consecuencias relevantes, el ser consumidores de tiempo, etc. Sin embargo, presentan algunas novedades o acentos diferenciales. Son dependientes tecnológicamente de un reducido número de compañías. Nacen, se desarrollan y mueren como mercancía, además en mercados gigantes y globales. Disminuyen, por tanto, las posibilidades de evolucionar y desarrollarse colectivamente, localmente y al margen de intereses de negocio. La gran mayoría de los juegos clásicos dependen fuertemente de la interacción entre personas para poder ser llevados a cabo, con la excepción de los llamados solitarios, que nunca llegaron a consumir tanto tiempo en la población general. Muchos de los videojuegos, en realidad, sustituyen la interacción entre personas por la interacción entre máquina y persona, produciendo con ello un fuerte aislamiento en los tiempos que eran propicios para establecer relaciones interpersonales. El fuerte desarrollo de la capacidad de simulación les hace competir, en lugar de complementar, con la realidad misma, llegando a crear realidades paralelas a veces más estimulantes que la propia realidad. Esta última característica puede llegar a invertir la relación tradicional entre el juego y la realidad. El juego ha tenido, entre otras funciones, la de ensayar y desarrollar capacidades que luego permitirán adaptarse a la realidad, como el perro que persigue una pelota consolidando destrezas psicomotrices que le servirán para la caza. En la actualidad, muchas de las habilidades de los videojuegos desarrollan solo permiten ya adaptarse a ellos mismos o a otros similares. El interés preferente por estos espacios virtuales, a menudo construibles, desarrollables y mejorables, puede ser muy peligroso para el espacio real, destruido, simplificado ecológicamente, deteriorado y empeorado. El éxito de los videojuegos debe analizarse siempre en relación con el deterioro del territorio, que antes era también territorio para el juego, y la desarticulación de la red de relaciones interpersonales próximas. ¿Qué plantea el pensamiento único sobre las pantallas? Considera más importante la alfabetización digital que el conocimiento de las claves de la vida. El futuro está más en Internet que en la biosfera. Las pantallas son el futuro.
Gracias a la televisión podemos conocer el mundo. Para no ser excluido, tienes que invertir en pantallas. Las pantallas te permiten acceder a toda la información que necesitas. Las pantallas son neutrales. El problema es cómo las usas. La televisión es un medio de comunicación. Para salir de la pobreza hay que salvar la brecha digital. Lo que no sale en las pantallas no existe. Invita a mirar las pantallas antes que las ventanas. Se valora más aquello que muestra una pantalla que lo que nos dicen nuestros propios ojos. ¿Qué hace la cultura de la sostenibilidad? Rechaza las pantallas cuyo motor es esencialmente comercial. Invita a reducir el uso de las pantallas, sobre todo las de interacción irrelevante. Se plantea una educación en el territorio. Trabaja más con información local sobre la que puede tener poder de decisión. Sospecha que los medios de comunicación son medios de incomunicación. Estimula tener vivencias propias, no importadas, con otras personas y con el territorio. Desarrolla una cultura del territorio. Fin del capítulo 11.